Hola, bienvenidos a esta nueva práctica en la cual os voy a enseñar los efectos de conectar un condensador electrolítico de manera incorrecta. Voy a provocar la explosión del condensador. Para ello me voy a ayudar de un circuito doblador de tensión al que previamente sustituiré el condensador cerámico por un condensador electrolítico de 330 microfaradios y 25 voltios. El voltaje indicado en el electrolítico es el máximo voltaje que podrá manipular el condensador, y superado ese voltaje corre el riesgo de explotar. Si además lo conectamos de manera inversa, es decir, conectamos el negativo al positivo y viceversa, el efecto será más rápido. Y eso es lo que pasa cuando conectamos el condensador a una fuente de tensión alterna. Pues bien, voy a intentar explicar el proceso por el cual se producirá la explosión del condensador electrolítico de este tipo de circuitos, pero antes pasemos a repasar otros términos. Un condensador electrolítico está formado por dos placas de aluminio enrolladas sobre sí, y una de sus placas es electrificada para que se produzca una oxidación. Entre las placas se pone un papel empapado en un líquido ácido, generalmente ácido bórico, agua y azúcares, que hace las veces de electrolito. Así pues, la placa oxidada hace de ánodo del condensador y el electrolito y la placa de aluminio hacen de cátodo. Es este cátodo el que hay que conectar al negativo de la fuente de alimentación para evitar roturas y explosiones innecesarias. Cuando se conecta el condensador de manera directa, las cargas eléctricas se distribuyen a través de las placas, concentrándose los electrones en la placa negativa y los iones positivos en la placa oxidada. Cuando se conecta de manera inversa el condensador electrolítico, ocurre una reacción química en el electrolítico. Los electrones reaccionan con el hidrógeno del ácido bórico y descomponen la molécula en boro e hidrógeno. A su vez, el hidrógeno reacciona con el oxígeno del ánodo, provocando la creación de partículas de agua que se acumulan en el electrolito. Empieza a subir la presión interna del condensador, lo cual sube la temperatura rápidamente y llega un momento que, al ser tan elevada la presión, se produce la explosión del condensador. El circuito doblador de tensión funciona doblando la tensión que proporciona a la salida el transformador, por lo que debes de tener en cuenta la posición de los elementos que integran el circuito para evitar roturas de los componentes. Por norma general, para este tipo de circuitos se suelen usar condensadores de tántalo o cerámicos, pero también se pueden usar condensadores microfarádicos, siempre que se conecten correctamente junto a los diodos rectificadores. Cuando comienza a circular el primer ciclo positivo de la corriente alterna, según aumenta la amplitud, C1 permite el paso de corriente. Como D1 está en inversa, el diodo que conduce es D2. Esto hace que se rectifique la corriente alterna y se cargue C2 a una tensión de 12 voltios de continua. Cuando cambia la polaridad de la corriente, empieza a conducir D1, mientras que C1 permite el paso de la corriente. La clave del doblador de tensión está en que, cuando C1 permite la conducción a través de D1, este se carga una tensión inversa a pico de 12 voltios. Y como C1 está en paralelo con C2, la tensión total se suma a la salida de C2, el cual está aislado por el diodo D2, por lo que acumula toda su tensión. Pero claro, en el semiciclo negativo de la corriente, el condensador electrolítico está conectado inversamente, lo cual está aumentando la presión interna debido a la acumulación de moléculas de agua en el electrolito. Pasado un tiempo, la explosión es inminente. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando ponemos un condensador electrolito y lo alimentamos con tensión inversa o con tensión alterna, superando la diferencia potencial máxima que tiene entre bornes. Es decir, este es un condensador de 330 microfaradios y 25 voltios. Como el circuito que he montado es un doblador de tensión y la fuente de alimentación en el transformador provee unos 12 voltios de corriente alterna, al rectificarlo vamos a obtener una tensión de 24-25 voltios, justamente la tensión máxima. Pero como este condensador es electrolito, vas a ver lo que pasa cuando lo conectamos de manera inversa. Alimentamos
el circuito